Hoy vamos a ver algo muy especial que tiene que ver con cada uno de nosotros, como individuos y como iglesia. Hoy vamos a hablar de evangelismo y vamos a hablar de crear una cultura de evangelización. Y suena como extraño, ¿cierto? Cultura de evangelización. Y cuando hablamos de cultura entendemos que son el conocimiento, las costumbres, las leyes, lo que tiene un grupo de personas, pero que le da ¿qué? Identidad. Entonces, cuando hablamos de la cultura del chocolate, hay países donde solamente toman chocolate. La cultura del café, tomamos mucho café. La cultura de la cerveza, hay países donde consumen mucha cerveza. Y no vamos a hablar si esas cosas son buenas o son malas. Vamos a hablar de algo que nos compete a nosotros como iglesia, como cristianos, como individuos. Y es de la evangelización, que es la acción de llevar ¿qué? El evangelio. Eso es evangelismo, evangelización. La acción de llevar ¿qué? El evangelio. Entonces, para ello necesitamos entender, antes de ir a hacer evangelización, necesitamos entender y tener claro qué es el evangelio. Y tal vez todos nosotros lo entendemos, porque entendemos el evangelio, estamos acá, ¿cierto? Porque lo entendemos, estamos acá. Y el evangelio, cuando hablamos de evangelio, hablamos de una palabra compuesta, una palabra griega que es ep, que significa bueno. Bueno. Y ángelos, que significa mensaje. Lo que quiere decir que el evangelio es ¿qué? Un buen mensaje. Eso traduce el evangelio, un buen mensaje. Pero no es un mensaje cualquiera. No es el mensaje en que te aceptaron en la universidad. Es algo bueno. Este es un mensaje trascendente, un mensaje que cambia vidas. Un mensaje que da la diferencia entre la eternidad de un lado o la eternidad en otro lado. Ese es el evangelio, una buena noticia, la mejor noticia. La noticia que transforma vidas. La noticia que puede sacar el alma de un pecador de ir a los infiernos a ir a los cielos. Así de grande es esta noticia, así de grande es este mensaje. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a mirar algo de lo que es el evangelio, pero también vamos a hacer un taller. Vamos a tirar 20 minutos, por eso estamos como corriendo, para que nosotros podamos entender lo que es el evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia que transforma, que cambia vidas, cierto? Que se trata del destino de la humanidad. Entonces, para ello, vamos a contestar ¿qué? 4 preguntas. Primera, ¿quién es Dios? Nosotros muchas veces, y la gente tiene conceptos de Dios realmente diferentes de lo que es Dios, ¿cierto? En India adoran las vacas, los perros, los gatos. Tenemos muchos conceptos de quién es Dios. Y a veces nosotros mismos, como cristianos, tenemos conceptos de Dios. A veces nos volvemos religiosos porque creemos que Dios lo podemos manipular, o es como el Buda que le sobamos la barriga y solamente está para darnos cosas. Necesitamos entender quién es Dios. Conocemos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Vemos sus atributos, que todo lo creó, que todo lo hizo, que es bueno. Pero hoy quiero hablar de 3 atributos. Para este mensaje del evangelio quiero que veamos 3 atributos de Dios. El primero, su amor, el amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios, ¿qué? Es amor. Y que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que no lo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama de todas maneras. Y por eso Dios quiere que pasemos la eternidad con Él. Él proveyó cómo hacer lo que nosotros estemos con Él. El segundo atributo que quiero que miremos es la santidad de Dios. Dios es bueno, Dios es santo. Y esa santidad hace que el pecado no pueda estar con Dios. Simplemente eso. Como Dios es santo, Él no puede estar con el pecador, con el pecado. Y el tercer atributo es ¿qué? La justicia. La justicia de Dios. Como Dios es el juez justo, pues Él no puede simplemente pasar por alto el pecado.
No lo puede pasar. Entonces, entendamos esos tres atributos de Dios para entender lo que es el mensaje del Evangelio. La segunda pregunta es, ¿por qué el mundo está caído? Y todos tenemos noción y sabemos que el mundo está caído porque Dios lo diseñó ¿de qué? De una manera perfecta. ¿Pero qué pasó? Adán y Eva desobedecieron. ¿Y el pecado que hizo? Entró al mundo. Y entonces en usted y en mí hay pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna. Entonces tenemos aquí ya dos razones para las cuales necesitamos entender el Evangelio. La primera, que Dios es ¿qué? Es justo, es un juez justo, no dará por inocente al culpable, ¿cierto? Ni culpable a un inocente. Que Dios nos ama y que Dios es ¿qué? Santo. La segunda, que en usted y yo hay pecado. Y que por ese pecado la paga es ¿qué? La muerte eterna espiritualmente, lejos de Dios, lejos de Dios. Y entra entonces la respuesta o la tercera pregunta. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿según qué? Las Escrituras. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. Y la palabra de Dios está llena de versículos que nos enseñan lo que hizo Cristo. Ya que necesitamos entender esta parte tan esencial, que el pecado nos separaba de Dios, que no había manera de tú y yo pagar por ese pecado. No había nada que pudiéramos hacer, porque todo es de Dios. No podemos darle absolutamente nada. Entonces, por ese amor que Dios nos tiene, mandó ¿a quién? A su Hijo Cristo, al unigénito, a Jesucristo, a que viniera a pagar en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Entonces aquí cobra relevancia la obra de Cristo, la importancia de ese mensaje que le vamos a enseñar al mundo entero. No importa la forma que lo hagamos, los ganchos que utilicemos, pero las personas primero necesitamos entender nosotros el valor de este mensaje, de que sea la verdad lo que predicamos, porque a veces nos equivocamos al llevar el mensaje. Decimos evangelizamos porque tuvimos una buena conversación y chévere, pero no hablamos que por más conversaciones buenas que tengas, si no se arrepiente va para el infierno. Entonces, eso fue lo que hizo Cristo, venir ¿a qué? A morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y viene la cuarta pregunta, que tiene que ver contigo, conmigo y con todo el mundo allá afuera. Y es que, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para reconciliarnos con Dios? Y aquí hay muchos mensajes tergiversados, falsas doctrinas que dicen, usted sea bueno y usted está reconciliado con Dios. Usted diezme y usted está reconciliado con Dios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Uy, yo creo que no hay un versículo más alentador, que nosotros lo entendamos y que podamos enseñarle a alguien afuera. Mire, Cristo, cuando nos arrepentimos, confesamos los pecados, ¿qué hace? Nos limpia de toda maldad. Y Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y Efesios 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí entendemos entonces que para reconciliarse con Dios, usted y yo, y lo que vamos a enseñar es que las personas necesitan ¿qué? Básicamente dos cosas: arrepentirse de los pecados
y colocar la fe en Cristo. Aceptar ese regalo de salvación que Dios nos da por gracia, ¿cierto? Por gracia, porque a Él le place dárnoslo. Lo recibimos, nos arrepentimos de los pecados y ¿qué hacemos? Colocamos la fe, porque el medio es ¿qué? La fe. Si nosotros no enseñamos eso afuera, el mensaje que llevamos va a ser ¿qué? Va a ser falto. Algo le va a hacer falta a ese mensaje. Y es lo que decíamos, a veces nosotros entendemos lo que es evangelizar, pero a veces al momento de aplicarnos nos faltan cosas y cometemos errores. Lo primero que necesitamos cada cristiano es entender esto, entender el mensaje de salvación completo. Completo. Dios es un Dios bueno, pero es un buen justo. Y el contexto del evangelio es la ira de Dios. Que Dios se cansa y un día va a tener ira sobre aquel que no se arrepiente. La va a tener. Entonces cuando nosotros llevamos ese mensaje, necesitamos llevar la verdad. No necesitamos darle vuelta, no necesitamos disfrazarlo. No necesitamos conversaciones bonitas. Necesitamos decirle a esa persona que hay un solo medio para verse el salvo. Y a veces las personas no quieren escuchar eso. La persona quiere decir, mire, si usted no acepta este mensaje con todo el amor que Dios lo da, pues usted va para el infierno. No necesitamos darle vueltas a lo que vamos a enseñar. Necesitamos decirle, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios no quiere que nos perdamos, pero hay una realidad también y es que todos vamos a ser eternos. Y si no fuéramos eternos, pues, ¿qué pasaría con Dios? Nada. Nos morimos y ahí quedamos, pero vamos a resucitar un día. Entonces necesitamos hablarle de la eternidad a estas personas. Vamos a morir, vamos a resucitar y hay dos lugares en los cuales vamos a pasar esa eternidad, con Dios o del otro lado. Necesitamos hablarle de la obra de Cristo, lo que hizo en la cruz, ese tan grande amor, pero también tiene que llevar el arrepentimiento. La demanda del evangelio es el arrepentimiento. Que entendamos que somos pecadores. Y para eso fue que el Señor, Dios nos dio ¿qué? La ley. No podemos cumplir los mandamientos. Ya hemos hablado de eso. Eso necesitan entender las personas. Y entonces, ¿por qué evangelizar? Porque es un mandato, ¿cierto? Es un mandato. Dios nos mandó a que lo hiciéramos. Nosotros somos partícipes de la obra redentora del Señor. En Hechos 1:8 dice ¿qué? ¿Recuerdan que dice Hechos 1:8? Por tanto me seréis ¿qué? Testigos, ¿cierto? Recibirán poder del Espíritu Santo. Entendemos que es en el Espíritu Santo que nos da el poder de hacerlo para ir en el Espíritu Santo. Y seremos testigos, ¿cierto? No de Jehová, aquí está hablando Jesucristo, seanme testigos. Y testigo es aquel que cuenta lo que ha visto. Eso es un testigo. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo lo he visto en mi vida. Sí, yo lo he visto. Lo he visto en ustedes. Yo he visto el poder de Dios. Lo he visto sanándonos, levantándonos, dándonos cosas. Y eso quiere Dios, que vayamos y contemos eso a todas partes. ¿Dónde dice? En Jerusalén, lo cerquita, Judea, al ladito, Samaria, enemigos y todo. Y lo último de la tierra. Y dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, porque todo poder me es dado en la tierra y en los cielos, dice Cristo, id y hacer ¿qué? Discípulos. No dice vaya y hagan otra cosa, sino discípulos. Y el discípulo es aquel que escucha, obedece lo que el Señor dice. Eso es un discípulo, los que obedecemos. Y primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Ustedes no eran nada, ustedes ahora son pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay un llamado claro. Nuestra vida, hermanos, no fue creada para nuestra gloria o para nuestra felicidad. Fuimos creados, fuimos diseñados para darle gloria a Dios, para ser partícipes de la obra. Entonces, cuando hablamos de esa cultura de evangelismo, está hablando que nosotros como individuos debemos hacerlo, pero hay un llamado especial ¿para quién? Para la iglesia, de salir a ser discípulos, de salir a llevar el evangelio, que nos duelan los perdidos. Hermano, mire, cuando
Dios nos dé la oportunidad de hablar con una persona, esa persona tiene que irse trastocada, tiene que irse trastornada, porque hay una eternidad. Y lo que Dios, lo que Cristo definió en la cruz fue el destino de la humanidad, o un cielo o un infierno, así de simple. Entonces, si nosotros desperdiciamos ese tiempo, pues hermano, eso es una tragedia. Es una tragedia que Dios nos dé la oportunidad de hablar con alguien y nosotros no lo utilicemos. Es una tragedia que como iglesia no creamos esta cultura. El cristianismo es contracultura. No podemos ir, la cultura dice que tal cosa y nosotros lo hacemos. No, pero en este caso la cultura es que adquirir la costumbre que el evangelismo, que el evangelio sea parte de nuestro ADN, de nuestra vida, de la iglesia, de nuestros familiares, que lo enseñemos ¿a quién? A nuestros hijos. Eso es lo que queremos cuando hablamos de la cultura evangelística que debe desarrollarla la iglesia, como individuos, pero así mismo como iglesia. Tal vez no la tenemos, pero necesitamos orar, meditar y desarrollarla. Desarrollar esa cultura que es lo que Dios quiere, que todo lo que hagamos vaya en pro de llevarle gloria a Él, de ser partícipes de esa obra hermosa, porque no puede haber una mejor noticia. No la hay. Que alguien nos diga, mire, usted va para un hueco eterno quemándose toda la vida, pero hay un medio para que usted salga. Y este es el medio. Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos con urgencia poder pensar cada uno de nosotros que somos parte de esto. Cada uno de nosotros somos parte de lo que Dios quiere para llevar el evangelio. Y viene esa buena pregunta. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, oremos. Si no hemos hecho cosas, pues empecemos a orar y empecemos a hacerlo. El equipo de evangelismo de la iglesia, estamos tratando de hacerlo, de hacer las cosas bien. Por eso ahorita vamos a hacer un taller que nos va a ayudar a entender cómo se desarrolla, cómo se vive una cultura de evangelismo. ¿Sí? Entonces, invito a Pipe y a Juanma que podamos desarrollar el taller. ¿Cómo están? Buenos días. Antes de que se desorganicen, si quieres ir un poquito más adelante, porfa. Nosotros vamos a compartirles esto, ya está en el chat de la iglesia. Si lo quieren revisar con calmita, puedes ir a la siguiente, porfa. Esta es la pregunta que quisiéramos todos que respondieran cada uno de ustedes. Si nosotros queremos que nuestra iglesia sea más evangelística, ¿cómo creen ustedes que podríamos lograr eso? Crear esa cultura que nos estaba enseñando Ferney esta mañana. Entonces hay 11 cosas, vamos a repartirnos, ¿listo? Tenemos tiempo, vamos sobrados. Entonces por ahí 15 minutos por grupo. Les vamos a entregar un par de aspectos, si quieres ir a la siguiente, porfa. Aspectos como estos. Les vamos a dar un pasaje y que ustedes piensen en una cultura evangelística en nuestra iglesia. ¿Cómo se vería esto de una manera práctica? Mediten en el evangelio, van a tener un esferito para que escriban, compartan sus ideas. Y ustedes piensen esto cómo se vería reflejado en Aposento Alto a sus pies, en el ministerio en el que tú sirves, en la casa, en el trabajo. ¿Listo? Entonces, que esto sea muy individual y también que nos identifiquemos también como iglesia, cómo podemos empaparnos más del evangelismo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, pueden hacer grupos, vamos a hacer 5 grupos, entonces, como sea, organícense, pueden voltear las sillas, 5 grupos. Creo que es importante que ustedes nos ayuden.
Nos quedan unos 2 o 3 minutos, ¿vale? 2 o 3 minutos más. Bueno, nos quedan 15 minutos, hermanos. Ya pueden parar. Muchas gracias por su intervención. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Una persona de cada grupo va a compartir, bien, todo lo que aprendieron. Entonces, ya podemos parar, hermanos. Gracias. ¿Podemos voltear las sillas, por favor? Gracias. Volteemos las sillas un poquito. Allá al fondo, Emma. Las primeras dos. ¿Quién tiene las primeras dos? Grupo 1. ¿Quién es el grupo 1? ¿Ustedes son grupo 1? Sí, en la hojita dice grupo 1. Bien. Una persona que pueda resumir todo lo que discutieron, porfa. Ok, monitora. Vamos a escuchar a Sofía, ¿vale? Ay, no me digas, Sofía. Sof- No, que me siento regaña. Resumir todo. Bueno, teníamos dos puntos. El primero que era una cultura motivada por el amor a Jesús y su evangelio. Entonces empezamos como, primero, ¿por qué hay un ministerio? Entonces el ministerio parte a partir de una necesidad de algo. Y también estábamos viendo que seamos de un ministerio, ¿no? No es que no sea nuestra responsabilidad anunciar el Evangelio. Entonces, nuestro llamado sí o sí, fuera del ministerio, es a predicar el Evangelio. El primer punto, bueno, de una cultura motivada por el amor a Jesús es Evangelio. Entonces empezamos como a desglosar todos los ministerios, entonces oidores, damas, hombres, mujeres y evangelismo, y no llegamos. La charla fue larga, pero el punto principal de todo fue como
por ejemplo, en oidores, fue pensar en lo que Cristo hizo por nosotros un día y por amor presentarles el Evangelio a los niños y a los padres, porque estamos viendo que oidores, vemos que la gente cree que es un ministerio nomás para los niños, pero también tenemos padres, tenemos los abuelitos de los niños, entonces ahí también es muy importante. En damas, bueno, motivar tanto a las mujeres de la iglesia como a las demás, y también, por ejemplo, amando a sus familias, porque pues ahí es donde se demuestra el amor a Jesús y a su evangelio, siendo testimonio. En varones también hablaron de como una cultura que se cuida entre ellos, como un amor fraternal. Y el segundo punto que teníamos era una cultura que confía en el evangelio, entonces ahí se nos fue larga la charla. Entonces, el punto principal es que muchas veces al hacer como muchas actividades, mucha logística de evangelismo, ponemos como más importancia lo que no es de tanta prioridad y realmente estamos olvidando lo realmente importante que es el evangelio. Entonces, Martica nos está contando las actividades que, por ejemplo, hacen Semilla de Trigo, bueno, que realmente son como juegos para la familia. También estamos hablando que en oidores y en hacedores también hacemos eso, de que realmente se le presenta el evangelio a las familias, a los niños. Entonces esos eran los dos puntos. Listo, muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, entonces recuerden, como tienen el PDF completo en el grupo de la iglesia, pueden leer esto con más calma, porque cada grupo se está enfocando solo en dos, entonces la idea es que ustedes se tomaran el tiempito de revisarlo con más calma, pero que escuchemos mucho a la persona que nos va a compartir ahorita. Ahorita vamos a ver entonces 3 y 4. Una cultura que entiende los peligros del entretenimiento y una cultura que ve a la gente claramente. ¿Qué significa eso? 2 minutos. Bueno, digamos que tuvimos dos pasajes que fueron complejos. Ezequiel 33 y habla acerca de que Ezequiel daba palabra y que pues las personas lo escuchaban, pero no pasaba nada con ellos, tenían un corazón pues con palabras sensuales y les gustaba mucho el dinero. Entonces, digamos que cuál es el peligro del entretenimiento, digamos, en nosotros. Nosotros tenemos, digamos que dos puntos o dos vías en las cuales nosotros podemos evangelizar, que son oidores, que es un ministerio de niños, y también están, digamos, las actividades que se hacen con evangelismo, ¿sí? Entonces están todos a la mesa, que creo que ustedes los identifican, que se han hecho durante el año. ¿Cuál es el peligro del entretenimiento? Que nosotros únicamente llevemos juegos, actividades, comida, estemos haciendo este tipo de cosas, pero no presentamos el evangelio. Eso es un peligro. El otro peligro es que únicamente nos quedamos como si fueran clientes. Ahorita estábamos hablando con el grupo y estábamos hablando prácticamente de eso. Entonces, vinieron 10 personas de evangelismo, o logramos que 3 familias de Club Oidores entonces vinieran, entonces ya los vemos es como un número, ¿sí? Eso también es un peligro del entretenimiento, porque entonces estamos diciendo que son cifras y estadísticas, ¿sí? Es importante obviamente que ellos lleguen, porque obviamente queremos es que lleguen a Cristo, pero ese no es el fin total. El hecho es que nosotros hacemos las actividades, que es un medio, pero con el propósito de enseñar a Cristo y que ellos puedan llegar a una vida con Cristo. Ese es el principal objetivo. Entonces creo que nosotros sí hemos podido identificar esa parte y esperamos que lo sigamos identificando. De pronto, ¿qué nos hace falta? ¿Qué es un peligro? Un seguimiento. De pronto esa visitación que en algún momento evangelismo ha hablado, y también por otro lado pues un tema de pastoreo, de poder inclusive llevarles un estudio, ¿sí? Si la gente está dispuesta a hacerlo. Creo que es eso principalmente. Muchas gracias. Algo que mencionaba Edwin al final, las visitaciones. Si ustedes ven familias nuevas o no necesariamente nuevas que ustedes crean que puedan ser visitadas por nosotros, por el liderazgo de la iglesia, por el equipo de evangelismo, es algo donde nosotros queremos crecer como iglesia y queremos expandir el evangelio de esa manera. Hay personas que llevan en la iglesia poco y es posible que no sean creyentes. Si
entre todos nos ayudamos a identificar esas personas y decirles, mira, nos gustaría visitarte. Todos podemos participar inclusive en esas visitas. Las personas que son siervos de la iglesia y tienen ese interés podrían conectarse con evangelismo para ir a las casas, con el liderazgo de la iglesia, obviamente. Bien, súper, muchas gracias. 5 y 6. Una cultura que trabaja unida en la misma dirección y una cultura en la que las personas se enseñan unas a otras. Yo creo que ahí hay mucho que decir. ¿Ahí? Sí, literal. Ay, perdón. Espérenme porque es para que salga ya. Bueno, entonces una cultura que trabaja unida en la misma dirección. Estamos en Filipenses 1:3-5, donde Pablo da gracias por la participación de todos en el Evangelio. Entonces yo creo que ahí lo importante es entender que a pesar de que el evangelismo, hay un don de evangelismo, igual todos los cristianos estamos llamados a compartir el evangelio. Entonces es entendiendo eso primeramente, que todos participamos de una u otra manera. Ahora, obviamente a través de los diferentes, nosotros veíamos el tema de los ministerios, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino por fuera. El rol de mamá, el rol de esposo en nuestro barrio, como vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí también hay oportunidades para compartir el evangelio. Entonces es darnos cuenta que todo el tiempo tenemos oportunidades de ser partícipes en compartir el evangelio. Entonces, cuando todos tenemos ese mismo chip de evangelizar, entonces cuando una persona entra a la iglesia, que sea nueva, por ejemplo, ya todos tenemos el chip de hay una manera de compartir el evangelio. Ahora, obviamente, Pablo también aquí nos habla acerca de las oraciones. Entonces hay diferentes maneras en que yo puedo compartir el evangelio, porque sabemos que muchas veces en una sola oportunidad no se puede compartir el evangelio. Hay muchas veces que nuestro mayor papel va a ser simplemente orar. Nuestro testimonio también es una manera de evangelizar y de reflejar a Cristo. Entonces eso en cuanto a la cultura que trabaja unida en la misma dirección. Y el otro punto es una cultura en que las personas se enseñan unas a otras. Entonces estaba en 1 de Pedro 3:15 y 2 de Timoteo 1:13, que nos habla de estar preparados para presentar defensa ante el que la demande y hacerlo con mansedumbre y reverencia. Entonces el tema de preparación también se trata de, a veces caemos en el extremo de yo no comparto porque soy nuevo en la fe, porque no tengo un curso de teología avanzado, entonces yo todavía no puedo compartir. Y resulta que de eso no se trata de entender en serio la obra del evangelio. Entonces en eso consiste el tema de estar preparados, de entender el evangelio y entender el evangelio por completo. Con el pastor Ferney hablamos acerca de que uno muchas veces puede tener muy buenas conversaciones acerca de Dios, pero no predicar el evangelio. Entonces es siempre tener claro que predicar el evangelio tiene los componentes que veíamos al inicio acerca de nuestra posición de pecado, nuestra posición inicial de pecado, la obra de la cruz, lo que eso significa y la resurrección. Ahí es cuando comparto el evangelio. Y hacerlo con mansedumbre y reverencia es que uno también tiene que tener el discernimiento de saber en qué tipo de conversaciones está para no engancharse, por decirlo así, con ciertas personas que lo único que quieren es simplemente llevar a una contienda y una conversación sin fruto. Entonces también tener ese discernimiento para saber hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y 2 de Timoteo pues nos habla acerca de las sanas palabras, entonces pues obviamente eso va muy relacionado con nosotros de estar constantemente estudiando la palabra para poder compartirla. Y ya, fin. Gracias. Bueno, una persona más, qué pena nos quedamos sin tiempo, queremos respetar el tiempo que está destinado para esto. ¿Todo bien por allá atrás? ¿Alguien quiere?
desde aquí. Bueno, al igual que muchos grupos, creo que se habló de los diferentes ministerios. Ceci nos hablaba de la forma en que en el Ministerio de Mujeres enseñan a mujeres y las mujeres más allá. Ay, ¿para qué? Bueno, ok. Entonces, Ceci nos hablaba de cómo las mujeres comparten y las mujeres están básicamente preparadas para salir también ellas a evangelizar. Yo tocaba el punto de los sugieres, que los sugieres no tenemos como esa cultura de evangelizar, pero tanto Andrés como Kim me hicieron caer en cuenta dos cosas. Cuando uno está allá afuera, uno no es un guardián para que la gente no entre, al contrario, uno es la cara amable pues de la iglesia y creo que es una forma de empezar a evangelizar. Persona que pase al frente de la iglesia y pueda preguntar qué están haciendo. Nosotros como mujeres no solamente estamos para pasar el pan o pasar el jugo de uvas, sino también para intentar, ¿por qué no? Yo me considero muy tímido y a veces no lo logro hacer, pero sé que hay personas que lo pueden hacer. Andrés, Kim me hacía caer en cuenta en algo. Yo le decía al grupo que si hiciéramos una encuesta, aunque como decía, como sabemos, todos estamos en la obligación de evangelizar, pero no todos lo hacemos. Si le preguntáramos a 10 personas, 7 diríamos no lo estamos haciendo, aunque tenemos que hacerlo, así no seamos evangelistas, tenemos que hacerlo. Y Kim me decía, si tú sales de ese grupo de 10 que dicen que 7 no lo hacen, pero si tú lo haces, ya no son 7, sino son 6. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que empezar por cada uno de nosotros el tratar de hacerlo. Eso fue más o menos lo que hablamos y espero que todo esté dicho ya. No lo digo yo. No lo digo yo. Muchísimas gracias, de verdad es muy chévere escuchar a otras personas que no sean el Ministerio de Evangelismo, la perspectiva de los otros ministerios de la iglesia. ¿Cómo se ve el evangelismo en cada uno de nuestros ministerios? Esa era una de las preguntas más grandes. No nos queda más tiempo. Como les decía, por favor, revísenlo. Una pregunta que sí les quería hacer, o algo que me cuestionó el domingo pasado, hablamos de, ¿cuál fue el tema el domingo pasado? De la clase de las 9. El discipulado. Le voy a decir a Charlie que no se acordaron, si se acordaron. El discipulado. Entonces, es bueno que nos hagamos esa pregunta también de la mano con el evangelismo. Si tú estás discipulando a alguien y si tú estás siendo pastoreado y discipulado por alguien de la iglesia, ¿estás discipulando a alguien? Responde en tu corazón, sí o no. Y ¿estás siendo también discipulado por alguien o eres muy como independiente? Esa es otra buena pregunta para nosotros las personas que estamos sirviendo en la iglesia, ¿vale? Entonces, queda el material. ¿Qué les parece si terminamos orando? Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Ferney, Señor, por nuestro pastor, por usarle en esta mañana, a ayudarnos a recordar qué es el evangelio, qué es el evangelismo, cómo podemos traer una cultura evangelística. Señor, hemos meditado mucho en esto y te rogamos que tú sigas guiando a la iglesia de Aposento Alto a sus pies, Señor, que lo que meditamos hoy en Ujieres, en todo el resto de ministerios de la iglesia, Señor, tú nos guíes y nos ayudes a trabajar juntos y a poder tener una cultura, Señor, que no solo sale a hacer eventos, sino que predica en la casa, en la calle, en el trabajo, sobre todo, Señor, en los ministerios a los que cada uno de nosotros pertenece. Gracias por este tiempo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando y dejamos en tus manos el resto del culto en Cristo Jesús. Amén.